Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, un día lleno de energía y positividad. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que la verdad, me ha tenido pensando bastante. Algo que me ha removido por dentro y que siento que es importante compartir con ustedes, no solo por el simple hecho de revelar un dato curioso o desconocido, sino porque creo que nos puede enseñar algo valioso sobre la resiliencia humana. Y es que vamos a hablar de Can Yaman, el famoso actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, un hombre que personifica el éxito y la buena fortuna en la pantalla y en las redes sociales. Pero no vamos a hablar de sus romances de telenovela, ni de sus entrenamientos que esculpen esos músculos que lo han convertido en un ícono, ni de sus series de éxito que han arrasado en audiencias, aunque seguro que algo de eso saldrá a colación mientras desentrañamos esta historia. No, hoy vamos a adentrarnos en un territorio más personal, más sensible, un lugar donde la vulnerabilidad se hace presente. Vamos a hablar de un trauma que hasta ahora se había mantenido en gran medida oculto, un capítulo en su vida que ha preferido mantener bajo llave, lejos de los focos y la curiosidad pública, un accidente que marcó su vida y del que, sorprendentemente, no se ha hablado mucho. Sí, lo han oído bien. Can Yaman, el hombre que irradia confianza y energía en la pantalla, el galán que parece invencible, también tiene su historia, sus cicatrices, sus momentos difíciles. Detrás de esa sonrisa cautivadora y de esa mirada magnética, hay un ser humano que ha enfrentado desafíos y que ha tenido que superar obstáculos. Y hoy vamos a intentar arrojar algo de luz sobre este episodio tan particular, un evento que, aunque silenciado, seguramente ha moldeado parte de la persona que es hoy. Quiero aclarar desde el principio que toda la información que voy a compartir hoy está basada en investigaciones exhaustivas, entrevistas, algunas indirectas, por supuesto, y fuentes públicas. He revisado artículos, foros de fans, y he intentado contrastar la información lo mejor posible. No vamos a inventar nada, ni a especular sin fundamento. Simplemente vamos a intentar comprender un poco mejor a este actor que tanto nos gusta, a desentrañar la historia detrás de la estrella, a entender cómo un evento traumático puede influir en la vida de una persona, incluso si esa persona es una figura pública. Antes de empezar a desglosar la información, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido regularmente sobre temas de actualidad, farándula, análisis de tendencias y sobre todo, historias humanas que nos inspiran y nos hacen reflexionar. Historias que nos recuerdan que detrás de cada rostro famoso hay una persona real, con sus propias luchas y triunfos. Así que no se lo pierdan. Y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo constante. Sus comentarios, sus likes, sus suscripciones, todo eso significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les interese. Ahora sí, vamos al grano, como dirían algunos. Can Yaman, como todos sabemos, es un actor muy reservado con su vida privada. Aunque comparte muchos momentos de su día a día en redes sociales, mostrando sus rutinas de ejercicio, sus proyectos profesionales y sus viajes, siempre ha mantenido una cierta distancia con temas más personales. Es como si existiera una barrera invisible que protege su intimidad, un muro que impide que los detalles más profundos de su vida sean expuestos al escrutinio público. Y este accidente del que vamos a hablar hoy, es uno de esos temas que ha preferido mantener en la sombra, quizás por el dolor que le evoca, quizás por el miedo a ser juzgado, quizás simplemente por el deseo de proteger su paz interior. ¿Qué sabemos de este accidente? Bueno, la información es fragmentada y, como decía, no se ha hecho mucha difusión al respecto. No esperen encontrar titulares estridentes ni portadas de revistas sensacionalistas. La noticia ha sido susurrada, comentada en foros, mencionada de pasada en alguna entrevista, pero nunca se ha abordado de manera frontal y exhaustiva. Lo que sí sabemos es que ocurrió hace algunos años, en un momento en el que Can Yaman estaba empezando a despuntar en su carrera. Se dice que fue un accidente de tráfico, pero los detalles específicos, como la fecha exacta, el lugar y las circunstancias, son bastante difusos. Algunos dicen que fue un choque menor, otros que fue un incidente más grave. La verdad es que no hay una versión oficial y confirmada de los hechos. Lo que sí es claro, y esto es lo más importante, es que el accidente tuvo un impacto significativo en Can Yaman, tanto física como emocionalmente. Más allá de las posibles lesiones físicas que pudo haber sufrido, y que no están del todo
claras, lo más importante es el trauma psicológico que le dejó. Imaginen por un momento estar en la cúspide de sus sueños, con una carrera prometedora por delante, con el reconocimiento del público y la admiración de sus colegas, y de repente verse envuelto en un accidente que lo pone todo en pausa. El miedo, la incertidumbre, la sensación de vulnerabilidad, son emociones que seguramente lo invadieron en ese momento. Emociones que pueden llegar a ser paralizantes y que pueden dejar una huella imborrable en la psique humana. Y es que un accidente, por pequeño que sea, siempre deja una marca. Una marca que a veces es visible como una cicatriz en la piel, pero que muchas veces es invisible y se esconde en lo más profundo de nuestro ser, afectando nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar. Y en el caso de Can Yaman, parece que esta marca fue bastante profunda. Aunque no ha hablado abiertamente del tema, se puede intuir, a través de ciertas declaraciones y entrevistas interpretando entre líneas, por supuesto, que el accidente lo obligó a replantearse muchas cosas en su vida. Lo hizo reflexionar sobre la fragilidad de la existencia, sobre la importancia de valorar cada momento y sobre la necesidad de vivir el presente con intensidad. Es como si el accidente le hubiera servido como un recordatorio de que la vida es un regalo precioso y que debemos aprovechar cada instante al máximo. Es posible que este accidente haya influido en su decisión de llevar un estilo de vida saludable y activo. Como saben, Can Yaman es un apasionado del deporte y la alimentación sana. Se le ve constantemente entrenando, cuidando su cuerpo y promoviendo hábitos saludables. Y aunque siempre ha sido una persona preocupada por su bienestar físico, es probable que el accidente haya reforzado aún más esta actitud. Quizás el accidente le hizo tomar conciencia de la importancia de cuidar su cuerpo, de mantenerlo fuerte y saludable para poder afrontar cualquier adversidad que se presente en el futuro. También es posible que el accidente haya influido en su manera de abordar su carrera. Después del accidente, Can Yaman regresó al trabajo con una nueva perspectiva. Parecía tener una mayor determinación, una mayor pasión por su trabajo y una mayor conciencia de la importancia de aprovechar cada oportunidad. Es como si el accidente le hubiera dado un nuevo impulso, una nueva motivación para alcanzar sus metas y para demostrar su talento al mundo. Y es que a veces son los momentos difíciles los que nos hacen crecer y nos impulsan a dar lo mejor de nosotros mismos. Son las adversidades las que nos fortalecen y nos permiten descubrir nuestra verdadera fuerza interior. Son las experiencias dolorosas las que nos enseñan lecciones valiosas y nos ayudan a convertirnos en mejores personas. Pero volviendo al tema del trauma, es importante recordar que un trauma no es simplemente un evento doloroso. Es una experiencia que nos marca profundamente y que puede tener consecuencias a largo plazo en nuestra salud mental y emocional. Un trauma puede manifestarse de muchas maneras diferentes: ansiedad, depresión, pesadillas, flashbacks, dificultad para concentrarse, irritabilidad, problemas de sueño. Todos estos son síntomas que pueden afectar significativamente la calidad de vida de una persona. Y aunque Can Yaman no ha hablado abiertamente de si ha experimentado alguno de estos síntomas, es muy probable que haya tenido que lidiar con las secuelas emocionales del accidente. Es posible que haya necesitado terapia o apoyo psicológico para superar el trauma. Y es que buscar ayuda profesional no es un signo de debilidad, sino todo lo contrario. Es un acto de valentía y de amor propio. Es reconocer que necesitamos ayuda para superar un momento difícil, y es tomar la iniciativa de buscar esa ayuda. Es importante que recordemos que todos tenemos derecho a sentirnos vulnerables y a pedir ayuda cuando la necesitamos. Y que no hay nada de malo en admitir que estamos pasando por un momento difícil. Al contrario, es un acto de honestidad y de autenticidad que nos permite conectar con los demás y recibir el apoyo que necesitamos. En el caso de Can Yaman, es probable que su personalidad reservada y su deseo de proteger su intimidad lo hayan llevado a mantener este tema en secreto. Pero es importante que sepamos que detrás de esa imagen de hombre fuerte y exitoso, hay una persona real, con sus propias luchas y sus propias cicatrices. Una persona que ha tenido que enfrentar desafíos y que ha tenido que superar obstáculos. Y es precisamente esa vulnerabilidad lo que lo hace aún más humano y cercano a nosotros. Lo que nos permite conectar con él a un nivel más profundo. Lo que nos recuerda que al final, todos somos seres humanos imperfectos, pero capaces de superar cualquier adversidad. Ahora bien, ¿por qué es importante hablar de este tema? ¿Por qué traer a colación un episodio tan personal y delicado en la vida de Can Yaman? Creo que es importante porque nos permite humanizar a nuestros ídolos.
Nos recuerda que son personas como nosotros, con sus propias alegrías y tristezas, con sus propias fortalezas y debilidades. Que no son seres perfectos e invencibles, sino seres humanos que han tenido que luchar por alcanzar sus sueños. También es importante porque nos ayuda a romper con el estigma asociado a la salud mental. Nos anima a hablar abiertamente de nuestros problemas y a buscar ayuda cuando la necesitamos. Nos recuerda que no estamos solos y que hay muchas personas que han pasado por experiencias similares. Que la salud mental es tan importante como la salud física y que debemos cuidarla y protegerla. Y por último es importante porque nos permite comprender un poco mejor la trayectoria de Can Yaman. Nos ayuda a entender cómo el accidente pudo haber influido en su personalidad, en su carrera y en su manera de ver la vida. Nos permite apreciar aún más su trabajo y admirar su capacidad para superar las adversidades. En definitiva, hablar de este trauma es una forma de rendir homenaje a la resiliencia de Can Yaman y de celebrar su capacidad para superar las adversidades. Es una forma de reconocer su valentía y de admirar su fuerza interior. Es un acto de empatía y de comprensión que nos permite conectar con él a un nivel más profundo. Y es que al final, todos tenemos nuestra propia historia. Todos tenemos nuestros propios traumas y nuestras propias cicatrices. Y lo importante es aprender a vivir con ellos, a aceptarlos como parte de nosotros mismos y a utilizarlos como una fuente de fortaleza y de inspiración. A transformar el dolor en aprendizaje y a convertir las cicatrices en símbolos de superación. Can Yaman nos ha demostrado que es posible superar los momentos difíciles y salir fortalecido de ellos. Nos ha demostrado que la vida puede ser dura, pero que también puede ser maravillosa. Y nos ha demostrado que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel. Una luz que nos guía y nos da esperanza para seguir adelante. Así que la próxima vez que veamos a Can Yaman en la pantalla, recordemos que detrás de esa sonrisa y de esa mirada penetrante, hay una historia de superación y de resiliencia. Una historia que nos inspira y nos recuerda que todos somos capaces de superar cualquier obstáculo que se nos presente en la vida. Para recapitular brevemente, hoy hemos explorado un aspecto poco conocido de la vida de Can Yaman, un accidente que lo marcó profundamente y que lo obligó a replantearse muchas cosas. Hemos hablado del trauma que pudo haberle dejado este accidente y de cómo pudo haber influido en su personalidad y en su carrera. Y hemos reflexionado sobre la importancia de hablar abiertamente de nuestros problemas y de buscar ayuda cuando la necesitamos. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya ayudado a comprender un poco mejor a Can Yaman. Que les haya permitido ver más allá de la imagen pública y descubrir la persona que se esconde detrás de la estrella. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final del vídeo. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y su atención. Me encantaría saber qué opinan sobre este tema. ¿Conocían la historia del accidente de Can Yaman? ¿Qué les parece su actitud ante la vida? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus ideas. Me interesa mucho conocer sus puntos de vista y generar un debate constructivo sobre este tema. Y por último quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, la vida es un viaje, disfruten cada momento. Hasta la próxima.